Estudiantes del segundo año. Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos al curso de comunicación. Les saludo su profesora Lourdes Urtecho. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema resumen y síntesis. ¿De qué se trata el resumen y síntesis? ¿Será lo mismo? Muy bien, así como estas, vamos a hacernos otras preguntitas, como por ejemplo, ¿sueles elaborar resúmenes? ¿Sabes? ¿Será igual decir lo mismo cuando nos referimos al resumen y la síntesis? La respuesta es no. Entonces, resumen y síntesis, tema, subtema e idea principal. Para poder primero hacer la diferencia o definir qué es lo que es un resumen y qué es lo que es síntesis, primero tenemos que definir qué es el tema, el subtema y las ideas principales, ¿ya? El texto está constituido por una idea principal y varias ideas secundarias que la desarrollan. Tanto el resumen como la síntesis nos permiten entender el pensamiento medular del autor, es decir, la idea principal. Por eso resulta importante saber en qué consiste cada uno. Muy bien, pero hasta ahí ha definido de una manera global. Tanto resumen como síntesis están definidos por qué ayuda o gracias a estos dos conceptos, tanto el resumen como la síntesis, nosotros podemos entender la parte medular de un texto. Primero definamos qué es el tema. El tema, acá presten mucha atención porque estas son preguntas que siempre les hago en los textos. Muchos aciertan ya definiendo de manera correcta, pero otros no saben todavía cómo ubicar la idea principal o el tema o los subtemas. Entonces, ¿qué es el tema? Es el contenido o asunto del texto. Se presenta en forma de un concepto o una breve frase, ¿ya? O sea, si es una breve frase, no debe ser más grande que la de un renglón, una línea. No presenta verbo conjugado. Hey, miren acá. No presenta verbo conjugado. Y para identificarlo se formula la pregunta, ¿de qué trata el texto? Entonces, cuando yo les pregunte, a ver, díganme el tema del texto, primero ustedes lo van a leer y luego se van a hacer la pregunta, ¿de qué trata el texto? La respuesta ya saben que debe ser una frase breve, ya es el contenido o el asunto, es una frase breve que no debe tener un verbo conjugado. El subtema son aspectos o especificaciones del tema a través del contenido más detallados. También se expresan como subtítulos del tema general. Usualmente se presentan en un párrafo distinto si el texto es muy extenso. Todo texto puede albergar uno o más subtemas. Para identificarlo se formula la pregunta, ¿qué más se ha dicho del tema? A ver, todo se desprende entonces del tema, por eso son subtemas. ¿Qué más se ha dicho del tema? Entonces, esas respuestas son lo que se denomina subtema. Y la idea principal es la idea más importante de un texto, funciona como eje alrededor de la cual giran las ideas secundarias. Quiere decir que si nosotros quitamos esa idea principal, si la sacamos del texto, el texto pierde su sentido. Entonces, esa es la idea principal. La idea principal esta sí posee verbo conjugado y puede estar ubicada en cualquier parte del texto. Recuerden, la idea principal no necesariamente está al principio, al final o casi acabar o al intermedio. No, siempre puede estar en cualquier parte del texto. Para identificar, se formula la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que se manifiesta sobre el tema? Entonces, la respuesta es la idea principal. Muy bien, ahora, ¿qué es el resumen? Ya sabemos que para elaborar el resumen tenemos que tener en cuenta el tema, las ideas principales y los subtemas. Entonces, conociendo esos conceptos, ahora el resumen es aquel que expresa el contenido esencial de un texto de manera integradora, condensada y coherente con nuestras palabras. Los procedimientos.
Primero se lee el texto 1 o 2 veces, se subraya la idea principal de cada párrafo, deduce el tema y los subtemas, relee el texto y redacta con tus propias palabras el resumen de su contenido. Muy bien, y la síntesis ya es mucho más breve que el resumen. Si el resumen es un todo, ¿cierto? Que en pocas palabras tú puedes contar todo, por ejemplo, la obra que leemos, y yo te pido, haz un resumen. Tú tienes que contarme todas las ideas principales en tu resumen, pero todo. En cambio, la síntesis no, la síntesis es un poco más breve, es la interpretación holística, o sea, del todo, o totalizadora de un texto, es decir, la idea cabal de un texto como un todo. Los procedimientos: lee el texto 1 o 2 veces, extrae las ideas principales de cada párrafo, deduce el tema y los subtemas y ordena las ideas desde la más sencilla hasta llegar a la más compleja. Integra cada una de sus partes y redacta una síntesis. Muy bien, acá tenemos las diferencias más marcadas entre un resumen y una síntesis. Como les dije, la síntesis es más precisa, es más totalitaria. En cambio, el resumen como que es un poquito más minucioso, te va detallando exactamente. El resumen es más detallado y la síntesis no, es la idea totalizadora, es un todo. ¿Ya? Entonces, el resumen se hace a partir de ideas principales del autor, lo cuales deben estar absolutamente precisas y sin modificaciones, sin opiniones ni acotaciones de quien lo está realizando. Suelen transcribirse literalmente, o sea, tal cual, las palabras que engloban las ideas principales a fin de no modificar el sentido del texto. Cuando ustedes hacen un resumen de la obra, por ejemplo, ¿podrían por ahí colocarle alguna opinión de ustedes? No, tienen que decírmelo tal cual como lo leyeron el libro, ¿cierto? No pueden colocar nada de lo que ustedes se lo inventaron o se imaginaron, no, tal cual como dice el libro, eso tiene que colocarme en su resumen. En cambio, la síntesis suele realizarse con palabras propias. ¿De quién las realiza? Tampoco se debe cambiar el concepto, o sea, tampoco, no, se debe respetar que los autores quisieron o quieren transmitir. En ella se pueden ampliar las ideas y organizarlas debidamente como le convenga a la persona que lo realiza. ¿Entendiste la referencia? Espero que sí. Muy bien, ahora estén atentos para que puedan leer las indicaciones que les voy a dar. Chicos, por favor, quiero reiterar. Y aquí les digo de que tienen que aprender a leer y entender sobre todo, porque a veces pongo las indicaciones y me hacen preguntas sobre las cosas que ya he mencionado o ya he dicho ya. Entonces así ustedes se atrasan. Yo trato de ser lo más minuciosa en colocarles para que ustedes así avancen en sus trabajos. Entonces, hijitos, lean sus indicaciones y cualquier consulta, ya saben que alguien terno. Muy bien, muchas gracias, espero hayan entendido. Ahora sí, me despido. Muy buenos días.